Hola, ¿cómo están todos? Que Dios los bendiga. Hoy tocaremos el tema, el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Como vimos en los videos pasados, ya hemos tocado el tema de la iglesia de Éfeso, de Esmirna, y hoy le tocó el turno a la iglesia de Pérgamo. Podemos ver que la iglesia de Pérgamo fue una iglesia en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, en donde el Señor Jesucristo le manda el mensaje al apóstol Juan para darle el mensaje. Podemos ver aquí en el mapa que la iglesia de Pérgamo se encontraba también cerca de la iglesia de Esmirna, en la costa del mar Egeo. Pero vamos a ver el mensaje antes de explicar un poco qué es lo que pasaba en esa ciudad. Vamos a ver el mensaje. Podemos leer aquí, ahí en la imagen, podemos leer Apocalipsis 2:12 al 17. Dice, el Señor Jesucristo le dice al apóstol Juan: escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Como podemos ver, nuestro Señor Jesucristo le habla al pastor otra vez, al ángel de la iglesia de Pérgamo, para que él recapacite y vea lo que está pasando en su congregación. El Señor se presenta como el que tiene la espada de 2 filos. Nosotros podemos ver aquí en Hebreos, aquí le vamos a mostrar, ahí pueden leer conmigo, ¿qué cosa significa la espada de 2 filos? Podemos leer, dice, Hebreos 4:12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Como podemos ver aquí, el Señor Jesucristo está hablando de lo que va a salir de su boca, que es la espada de 2 filos, que viene a ser la palabra de Dios, su palabra. Con su palabra, Él se podría decir que hace que las personas sientan hasta los tuétanos, como dice ahí, todo lo que significa ser una persona pecadora, una persona que se tiene que arrepentir, porque el Señor los está midiendo. Esa es la espada de 2 filos, que por medio de su palabra, Él va a hablar, Él va a decir, ¿no? A esa iglesia le va a decir lo que está pasando. Entonces aquí el Señor está diciendo de que la iglesia de Pérgamo estaba viviendo donde mora Satanás. ¿Y qué quiere decir esto? Que donde mora Satanás estaba la iglesia, pero la iglesia, aún así, donde moraba Satanás, ellos no habían perdido la fe en Cristo, ellos no habían negado su nombre, y eso para el Señor es lo más valioso que hay. Entonces podemos mirar en estas imágenes qué era lo que hacía que la iglesia, que la ciudad de Pérgamo se llamara, que ahí morara Satanás.
¿Qué se puede ver en estas imágenes? Aquí tenemos el templo de Zeus, ¿ok? Se ve ahí, ya en la época antigua, cómo era antiguamente, ¿no? Esta es una imagen antigua en donde se ve el templo de Zeus, en donde la gente cómo se ve alrededor, pero ¿qué cosa adoraban ahí? Ahí lo podemos ver a Zeus, al dios Zeus. Ellos lo adoraban a él, lo adoraban como su dios. Luego está su esposa. Bueno, aquí podemos ver a otra diosa que ellos adoraban, Atenea. Ok, de la imagen. Y también podemos ver que adoraban a un dios que le decían, en esta imagen lo pueden ver, que era el dios Asclepio. Este dios era muy conocido porque él le decían que era el dios de la medicina. Entonces podemos ver que como ellos adoraban a tantos dioses y especialmente a Zeus y tenía su templo, entonces ahí era prácticamente, se podría decir que ahí gobernaba el demonio, Satanás. Por eso que nuestro Señor Jesucristo le dice a la iglesia de que no han perdido, siguen con mi fe, no han negado mi nombre, ¿no? Porque la iglesia verdadera de nuestro Señor Jesucristo no va a ceder. Nosotros nunca podemos ceder a las artimañas del enemigo. Por eso que el Señor tiene ese punto que es a su favor, porque ellos vivían en un lugar en donde reinaba el diablo. Lo que tiene nuestro Señor Jesucristo en contra de esta iglesia son dos cosas: que retienen la doctrina de Balaam y que retienen la doctrina de los nicolaitas. En el video anterior explicamos que los nicolaitas era una secta, eran unos herejes que practicaban adoración a la diosa Artemisa o Diana, en donde ellos eran toda la promiscuidad, prostitución. Incluso ellos también tenían unas fiestas paganas que celebraban con borracheras, es como una tradición. Entonces ya conocemos qué tipo de personas eran los nicolaitas. Ellos retenían eso. Y aparte retenían la doctrina de Balaam. Balaam fue se puede decir un profeta, un adivino en ese tiempo, en el tiempo de Moisés más o menos, en donde el rey Balac estaban de acuerdo los dos para maldecir al pueblo de Israel. Entonces la doctrina de Balaam no era del agrado de nuestro Señor Jesucristo, porque todo también era las comidas que le entregaban a los dioses. Acuérdense que en ese tiempo había un dios en donde en esa ciudad en donde vivía Balaam, le entregaban a los niños para que los sacrificaban a los niños para que murieran en sacrificio a esos dioses. Entonces imagínense, ¿qué podemos pensar de que estas prácticas que era de Balaam, aparte que era la comida, ¿no? Imagínense, comer cosas sacrificadas a dioses, a demonios, lo toleraba esta iglesia que era en Pérgamo. Entonces el Señor le dice que se arrepientan igual. Hoy en día hay muchos países en donde permiten esas cosas las iglesias, sus congregaciones. Aceptan por aceptar a las personas y ellos están aún practicando. O sea, se podría decir de que aceptan las tradiciones, las prácticas de otras sectas y están metiéndose en las iglesias, practicando la doctrina de Balaam y practicando la doctrina de los nicolaitas. Pero aquí hay una promesa que el Señor le da a esa iglesia, que si se arrepiente, le dará de comer del maná escondido. ¿Y qué cosa es el maná escondido, hermanos? El maná escondido, ustedes saben que el que come del maná escondido nunca va a padecer nada. Es como comer del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que da a entender de que el que llega a comer del maná escondido está por la eternidad, va a estar con nuestro Señor Jesucristo. Y aparte de eso, le dice que le dará una piedrecita blanca con un nombre nuevo que solamente esa persona conocerá. ¿Qué significa una piedrecita blanca? Una piedrecita blanca tiene un significado como de algo puro, algo limpio. O sea que la persona ya está limpia de todo pecado, limpia de todo. Por eso que nuestro Señor, eso es lo que le va a dar, esa es una promesa. Y va a tener entrada directo
al cielo, porque eso es lo que el Señor quiere, que su iglesia se arrepienta de todas estas prácticas que están ahora metiéndose en las iglesias. Bueno, hermanos, este tema que he tocado hoy es muy importante porque ya estamos en la tercera iglesia, estamos ahora en Pérgamo y tenemos que analizarnos a ver qué es lo que estamos haciendo nosotros, en qué nos estamos equivocando, qué tanto amamos a nuestro Señor Jesucristo, estamos dando todo por Él, estamos dejando las cosas por Él, aunque vivamos en el mundo rodeado donde domina Satanás, estamos accediendo a las cosas del enemigo o estamos firmes en nuestra fe. Creer siempre en nuestro Señor Jesucristo, nunca negar el nombre de Él y evangelizar, seguir evangelizando para que mucha gente pueda aceptar a nuestro Señor Jesucristo, creer en Él, creer en su evangelio y ser salvo. Espero que este mensaje les sirva de mucho. No se olviden de suscribirse al canal La Biblia, la Verdad, y dale like y comparte para que lleguen los videos cada vez que yo los haga. Muchas gracias y que Dios los bendiga.